ouch, siempre digo ouch porque el dolor es una de las cosas que a mí me tumban. Y para hablar de este tema tengo a Mariana Herrera, la doctora que es anestesióloga y aparte algóloga. ¿Cierto? Cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Eso es muy importante porque no sabemos que existen médicos que son especialistas en dolor. Bienvenida. Gracias. Mariana, ¿cómo estás? Yo creo que es un tema bien padre. Este segmento lo llamamos con peras y manzanas para que nos expliques todo sobre el dolor, porque pues todo el mundo hemos tenido algún dolor alguna vez, pero hay muchas características que ustedes necesitan saber sobre el dolor, sobre todo cuando alguien le llama un dolor al doctor, que le digan específicamente qué características tiene para que tengamos idea. Exactamente, y sobre todo porque influye en el diagnóstico, el tipo de dolor, las características, como mencionas. Pues tenemos aquí una dinámica, tenemos aquí unas paletas que les vamos a ir enseñando y tú nos vas a platicar. ¿Por qué no te arrancas tú primero? Voy a empezar Julie? yo. A ver, el dolor lo podemos dividir en... De acuerdo a la temporalidad, si es un dolor agudo o es un dolor crónico. Cuando es un dolor agudo, generalmente está asociado al tipo de lesión que nos está causando el daño y en cuanto quitemos esa lesión o ese daño, el dolor desaparece. O sea, por ejemplo, la voy a pellizcar, doctora. Exactamente. ¿Eso sería un dolor o no? Agudo. O más fuerte. Ah, sí. O por ejemplo, una apendicitis. En Claro. cuanto pues nos quiten el apéndice infectada, remita la inflamación, el dolor pues cede. ¿Y un dolor crónico? Un dolor crónico está asociado sobre todo cuando es un dolor que dura más de 3 o 6 meses y ya no tenemos ese mecanismo. El dolor agudo, a diferencia del crónico, nos defiende. El dolor crónico ya no tiene ese mecanismo de defensa. Ya influyen otros factores como lo emocional, lo psicológico y la experiencia que hemos tenido del dolor. Entonces, un dolor crónico es un dolor más complejo. Por ejemplo, una contractura muscular que lleve años por alguna cirugía o que te deprime. O sea, hay gente que se acaba deprimiendo espantosamente por un dolor crónico, ¿cierto? Cierto. Ok. Ahora voy yo. A ver, esta es una célula, el origen del dolor. El origen del dolor puede ser nociceptivo o neuropático. Nociceptivo es cuando interfieren los receptores, que son los nociceptores, que son los encargados de percibir el dolor. Okay. Lo transmiten y nos los llevan al cerebro. Es decir, el mismo pellizco, unos receptores lo van a captar y lo van a mandar al cerebro a avisar, me está pellizcando Julie, haz algo. Exactamente. Ok, ¿y el otro? Y el otro, el neuropático, es cuando ya hay un daño a los nervios, ya sea en las raíces nerviosas periféricas o directamente en el sistema nervioso central. O sea, por ejemplo, cuando nosotros como mamás le decimos a un niño, oye, quita la mano de ahí porque te vas a quemar. Exactamente. Ese es un dolor que nos avisa. nociceptivo, térmico. Térmico, ¿ok? Buenísimo. Ok, vas mi Julie. Ok, en cuanto al curso. En cuanto al curso, el dolor puede ser continuo, esto es que durante todo el día tiene la misma intensidad y, como su nombre lo dice, la misma continuidad, o puede ser un dolor irruptivo. Esto es, por ejemplo, un paciente que operaron, puede estar relativamente bien controlado de dolor y cuando tose o estornuda, ahí es cuando viene el dolor. Oye, y este es un dolor de tipo incidental, porque dentro del irruptivo puede ser incidental o puede ser idiopático, que a cualquier momento te des sin necesidad del estímulo. Como a nosotros cuando nos da el cólico menstrual que va y viene. Exactamente, ese podría ser irruptivo. Irruptivo. Ok, esto representa la sensibilidad del dolor. ¿A qué quieres decir con sensibilidad del dolor? La sensibilidad, sobre todo, es más bien sensibilidad al tratamiento. Ok. Dependiendo un poco de la intensidad del dolor, la temporalidad, lo crónico que lleva o no, va a responder el paciente a tratamientos o va a necesitar algunos otros medicamentos adyuvantes para poderlo paliar. Yo creo que estás tocando un punto. Paliar quiere decir disminuir el dolor. Disminuir, quitarlo. Va a quitarlo. Pero el dolor es bien importante aquí porque el tratamiento del dolor, ya te invitaremos para otro tema que es una cosa amplísima. La susceptibilidad a algunos medicamentos depende mucho, no sé si del paciente, porque también hemos visto tragedias de pacientes que se vuelven adictos a medicamentos por susceptibilidades o luego, como tú dices, ya se hizo algo crónico y entra lo psicológico y demás. Claro, y también susceptibilidad, por ejemplo, en los pacientes de edad avanzada son mucho más sensibles o necesitamos ajustar la dosis. Pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática no son las mismas dosis ni los mismos medicamentos, son tratamientos individualizados. Y también exactamente no respondemos igual, ¿cierto? Exacto. Ok, yo hablo de, quiero que me platiques un poquito de la intensidad del dolor, que además, déjame decirte que los médicos somos los peores pacientes, entonces creo que tenemos ese de umbral famoso bajísimo. Correcto. La intensidad del dolor, gracias a Dios tenemos
muchas escalas, muchos cuestionarios para hacer una adecuada semiología del dolor. Dentro de esto podemos tener pacientes escalas que van desde no tengo dolor hasta el peor dolor que jamás he sentido. Claro. Y en esto tenemos dolores leves, moderados o severos. Dependiendo de la intensidad del dolor, es el manejo que le vamos a dar. Oye, yo quiero preguntarte algo que siempre mi mamá me dice. Yo tengo el dolor muy, muy alto, entonces tú debes de ser igual de valiente y entonces no chilles. ¿Sí es cierto que se hereda este umbral? Ok. Como todo el ser humano es un ser biopsicosocial, entonces parte del dolor, del sentir del dolor, son las experiencias previas que tenemos al dolor. Entonces no va a ser la misma percepción del dolor la de tu mamá que la tuya porque han tenido experiencias distintas. Y sí me puede chiquear un poquito más, ¿no? Un poquito más. O sea, que Julie siempre quiere que le estén consintiendo, es la verdad. Ok. Pero hay algo bien interesante en lo que dices, porque vamos a poner un ejemplo, Mariana, que nos ha tocado juntos varias veces. Van a canalizarle el brazo a alguien, a ponerle una venoclisis, le van a poner una agujita, le van a quitar la aguja y dejar un catéter para pasarle líquidos. Hay gente que dice, bueno, pues ya vas, a nadie nos gusta que nos piquen, Claro. pero nos han tocado, Julie, te han de haber tocado también, que todavía ni tocas al paciente y unos gritos y me dices, ¿qué onda? Pues ¿qué le está pasando? ¿Por Sí, qué es eso? Correcto. Parte de lo que comentamos, toda la experiencia previa al dolor, muy probablemente en alguna canalización previa, pues lo que nos dicen de tiene buena mano o mala mano. Si ya tuvieron una mala experiencia, o sea, ni los has tocado y ya les dolió. Entonces, todo esto Yo nos sí le da voy a una echar la culpa. percepción sensorial distinta del dolor también. Yo le voy a echar la culpa a los pediatras, porque el pediatra siempre dice, no te va a doler, no te va a doler, y bolas, ¿no? Te echan la jeringa, en vez de decirte, oye, sí, vas a sentir un pellizquito, pero pasa rapidísimo. Yo creo que cuando platicamos con los pacientes de te vamos a hacer esto y no estás como esperando, la respuesta es más favorable, ¿no? Cuando vamos explicando el proceso. Entonces, pues, como paciente o como enfermo puedes decir, oiga, ¿me puede explicar qué me va a hacer para que tu intensidad de dolor sea menor? Exacto. Disminuir la ansiedad, que es parte o una característica del dolor agudo. Algo muy importante también es que dentro de la definición del dolor está la palabra percepción. Cada quien es algo muy subjetivo, cada quien tenemos una percepción distinta. ¿Qué tan real entonces eso que decía Julie del umbral para el dolor? Yo aguanto muchísimo y hay otros que no aguantan nada. Como es una respuesta individualizada, pues tu dolor de 10 es tu dolor de 10, el mío es algo muy subjetivo. Y Julie, que es en base a eso hay que rechillona. No, tratar. pero a ver, yo siempre he dicho que el dolor es movimiento, temperatura y presión. Si tú entiendes que esto va a ser temporal y momentáneo, pues no vas a tener ningún problema porque estamos hechos para eso. El dolor es una forma de alertarnos para cualquier incidente. Oye, a ver, ahora esto es un GPS, la localización del dolor, ¿por qué es importante? Es importante porque simplemente como médicos nos da la pauta para ver el diagnóstico y qué tratar. La mitad de los pacientes que ingresan a urgencia, el 50%, llegan por dolor. Ándale, es altísimo. Pues Entonces- pues sí, pues generalmente lo que te hace acudir al doctor es el dolor. Exactamente. Yo tengo una pregunta, ¿qué quiere decir dolor referido? Porque hay mucha gente que no sabe, porque de repente, por ejemplo, voy a poner un caso relativamente conocido, me duele horrible la mandíbula y a lo mejor es el corazón. Exactamente. O me duele muchísimo acá atrás de la pierna y a lo mejor es la columna. ¿Qué quiere decir dolor referido? Dolor referido quiere decir que el dolor no está en el sitio donde se origina la lesión ¿Y esto por qué o el es? daño tisular. ¿Esto por qué es? Porque tenemos así que muchas terminaciones nerviosas y se estimulan varias partes de las terminales. Entonces no nada más es la que está inervando, la que le da sensibilidad al corazón, sino también la que le da sensibilidad al hombro, al brazo, y por eso hay dolor referido. Sí, es como si tú estuvieras juntito a la doctora y yo la empujo, pues tú vas a recibir el golpe. Va a doler de lejos. Pero oye, tengo una pregunta. Sociológicamente hablando, ¿tú crees que conforme ha evolucionado la humanidad nos hemos vuelto más intolerantes al dolor? Puede ser porque conforme avanza la medicina, al haber tratamientos más nuevos, analgésicos más potentes, con menos efectos adversos, pues obviamente echamos mano de eso. Oye, y yo sí quisiera agregar con tu comentario, es que también la parte emocional influye muchísimo en el Muchísimo. dolor. O sea, Mucho. yo les quiero decir que a mí lo que me toca, que son los cólicos, entre más estamos pensando y dándole vuelta y, o sea, es tal, te duele más. En cuando estás más relajadita y puedes como tener estas medidas de a veces con cambios de temperatura, ¿no? Frío, calor, es suficiente y no tienes que recurrir a la automedicación porque pues ahora ya hay de todo para el dolor y está al alcance de muchas personas y no saben que luego pueden enmascarar los cuadros tan graves. Exactamente. Justamente por eso necesitamos el nombre, apellido del dolor, para que en base a eso demos el tratamiento adecuado.
Oye, entonces estoy pensando que toda la gente que nos está viendo ahorita en su casa y está teniendo un dolor, les deberíamos de decir que insistan en estas características del dolor para cuando vayan a ver al doctor, porque me duele la panza y el doctor te hace miles de preguntas en relación a ese dolor, porque nosotros pues somos como investigadores que tenemos que ir buscando más o menos por dónde hacernos para descubrir cuál es la causa del dolor. Exactamente, y justamente por eso necesitamos ahora sí que una consulta totalmente dirigida, o por ejemplo en el caso de urgencias, para que nos ayude al diagnóstico correcto. No como estas consultas de WhatsApp de 2 renglones, tengo, me veo. No, es toda una semiología, todo un cuestionario, toda una entrevista para dar con el diagnóstico No, correcto. y además se ve, se toca, se explora. Entonces, pues la gente que quiere tener una consulta así súper rápida por medios extraterrestres, pues no, es Nos poco dificultan el compatible. diagnóstico. Exactamente. Oye, te voy a decir aparte una cosa que me pasó en una situación cercana familiar. Me habla mi cuñada que mi sobrino le dolió, que él se sentía mal, no me acuerdo si fue uno de sus hijos que se sentía mal, fue mi prima. Su hija me dice, ya dame algo que le quite el dolor. Le dije, pero que pues, le duele la panza, pero todo el tiempo le duele la panza. Le dije, no, prefiero revisarla. Bájale. No, le dije, no le bajo. Me dice, es que todo el día le duele la panza, nada más dame, nomás te la voy a llevar para allá. Bueno, para hacer el cuento corto, era una apendicitis. Entonces, qué bueno que sí insistí, porque lo que acaba de decir Julie es muy clave. Si tú te tomas algo y cubres un dolor, puede ser un problemón. Claro. O viceversa, si tomas para el dolor todo el tiempo y no dejas que salga, te puedes volver adicta, ¿no? Yo me acuerdo de que decíamos, de hecho, que los anestesiólogos tienen mucho contacto con estos tipos de opioides y se te hace súper adicta. Michael Jackson no se murió de eso, que se inyectaba para no sentir pero dolor. él era propofol. Ah, ok. Pero bueno, mucha gente le duele cualquier cosita y ya está tomando. Es malísimo tomar un antiinflamatorio o algo para el dolor sin una prescripción médica. Y dependiendo obviamente de la patología. Por ejemplo, también hay mitos en los pacientes oncológicos, pues lo que les quita el dolor es los opioides. Entonces tampoco hay que estigmatizarlos ni decir el opioide es lo peor y te va a dar adicción. No, en un paciente oncológico es lo necesario. Paciente oncológico es un paciente que tiene cáncer y ahí yo creo que es un tema que vamos a traer un día a la mesa, los cuidados paliativos, que son bien interesantes, porque ahí sí es otra área gigantesca. Pero Mariana. hay alternativas. Te preguntaba, ¿la acupuntura sirve para algunos tipos de dolor? Sí, muchos tratamientos que no son de la medicina occidental nos ayudan dando un complemento, y lo más importante de todos estos tratamientos es que mientras no perjudiquen o no dañen al paciente, bienvenidos. Pues se nos acabó el tiempo, Mariana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ya platicaremos más contigo. Julie, se nos acabó el programa. No te vas sin otro pellizco, vas a ver. Ok, pues nos vemos mañana. Esto fue Visita de Doctor y estamos aquí a la 1:30. Nos vemos pronto. Nos vemos mañana. Visita de Doctor, lunes a viernes, 1:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.